fueron dos de las provincias argentinas que sintieron con dureza las consecuencias del golpe de Estado. Pese a las leyes de la impunidad, la justicia pudo comprobar que se secuestró y se mató a dirigentes, familiares y amigos, existieron centros clandestinos de detención y tortura, se robaron bebés, se violó y fueron desaparecidos numerosos militantes. Lo que sigue es solo algo de lo que ocurrió. Es un pequeño homenaje a la memoria, es un compromiso contra el olvido. A fines de marzo de 1975, pleno gobierno de Isabel Perón y Enrique Tomás Cresto en Entre Ríos, secuestraron en la zona céntrica de Paraná al militante barrial justicialista Ramón Pichón Sánchez. Aldo Bachetti, miembro de la JP Regional 2 de ese entonces, fue el único testigo del hecho que declaró en la causa. Bueno, a esta hora, pero hace 26 años, comenzaban una tragedia para la juventud peronista de Entre Ríos porque comenzábamos a perder el primer compañero, que era Pichón Sánchez. Comienza en la vereda de la catedral, lo veo a él que venía caminando hacia Corrientes abajo. Teníamos posteriormente una reunión en la Casa de la Juventud Peronista y unos 20 metros antes de llegar a donde estaba yo parado, me hace un gesto que lo interpreto como que algo pasaba. Miro hacia la calle, atrás de él, unos 15 metros, venía la famosa en esa época camioneta, una estanciera que tenía la policía de la provincia, la Dirección de Investigaciones color celeste, con 3 policías arriba. Entonces él me ignora a mí y sigue caminando y evidentemente la camioneta lo iba siguiendo a él. Yo dejo pasar unos instantes y comienzo a caminar detrás de ellos. Me cruzo de vereda, ahí en donde está la escuela normal, y Ramón sigue caminando y la estanciera atrás. Cuando llegan a esta esquina, o sea, Uruguay y Corrientes, se bajan 2 de la estanciera, le piden documentos. Yo estaba parado, me quedé parado en lo que hoy todavía es la librería Yensa, a unos 40 metros del lugar, donde lo abordan, le piden documento, lo toman de los brazos y ya la camioneta había girado sobre calle Uruguay. Y lo introducen, lo suben a la camioneta en forma normal. Cuando yo llego a la esquina ya la camioneta había tomado, no sé si había doblado en San Juan o había seguido derecho. Eva Sánchez es la hermana de Pichón, pero también era su compañera militante en la década del 70. Fue un 23 de marzo del 75. Pichón salió de mi casa. Ese día se acostó en la cama de mi mamá y se levantó y que tenía que salir, salía todas las tardes y a mí me dijo, tengo una cita con unos compañeros. Nosotros vivimos en el barrio La Pasarela, que para mí sigue siendo La Pasarela por más que los milicos y todo le hayan cambiado de nombre. Y cuando subió la pasarela, él se da vuelta y la saluda a mi mamá, que estaba sentada en una vereda. Y bueno, esa es la última imagen. La última imagen de él fue esa, darse vuelta en unos escalones y mirarla a mi mamá. Y ahí nunca más lo vimos. No vino a dormir, se hicieron las 8, las 9 de la noche, no llegaba. Y no llegó.
Al otro día, cuando ya vimos que no venía, primero pensábamos que porque andábamos, nosotros ya en esa época, nos perseguían mucho los milicos a mi casa y entraban de madrugada, hacían orden de allanamiento por orden de aquel entonces su jefe de la policía, Roldán, que lamentablemente después los compañeros estuvo en una lista en el 83 como concejal nuestro. Y fue concejal y fue uno de los que más persecuciones y tortura psicológica y física creo que recibieron muchos compañeros que en ese momento militaban. Bueno, cuando vimos que Pichón no llegó, pero pensábamos que se había tenido que quedar en algún lado porque andaba, ya era una época jodida. Sucedido esto, fui a la Casa de la Juventud, le aviso a los compañeros de lo que había sucedido, tuve una pequeña charla y me fui hasta el barrio Belgrano, en aquel momento conocemos por la pasarela, donde vivía Pichón, a avisarle a la madre y a los hermanos. Seguidamente buscamos al compañero Raúl Ibarrandegui, para el cual fuimos hasta Investigaciones, que estaba en calle Urquiza, casi Santa Fe, donde nos dicen que no estaba detenido. El doctor Ibarrandegui me dice que nos fuéramos y recorriéramos la Policía Federal, o sea que yo estaba convencido, seguro, de que había sido la policía de la provincia, porque eran policía de la provincia, de investigaciones, conocidos, que todos los días los veíamos en la calle, y en un móvil de ellos. La Federal tampoco nos dice que... ¿Vos identificaste a los tres? Sí, a los tres policías. Esto fue el 16 de marzo del 75, vísperas de comenzar, creo que fue el miércoles anterior a Semana Santa. Cuando lo niegan, el doctor Ibarrandegui hace un escrito, y lo preocupante comenzó ahí porque contestan por escrito que tampoco estaba. Bueno, comienza una búsqueda desesperada, pasa todo ese jueves, y creo que a mediados del viernes ya de Semana Santa, en el Diario de Paraná llega un radiograma que emitía Prefectura, donde describían con lujo de detalle a un cuerpo ahogado en la zona del puerto de Diamante. A partir de ahí empezamos a recorrer las comisarías y no. A los 3 días lo vinimos a encontrar. Vinieron porque ni siquiera se animaban a llegar a mi casa los milicos que andaban rondando en el barrio para darle la noticia a mi mamá. Se hicieron pasar que era gente del Ministerio del Interior. Estuvieron emborrachándose en la esquina de mi casa, que había un bar, hasta que tuvieron coraje de venir a hablar con mi mamá. Pero ellos no le decían que estaba muerto, ellos decían que venían a ayudarla a encontrarlo, que sí que habían encontrado un cuerpo, pero que se quedara tranquilo, que no era de Ramón. Y en ese tiempo estaba el programa Brigada 14, y todos los vecinos del barrio lo escuchaban y llegaron a mi casa y le dijeron a mi mamá que era mi hermano. Lo encontraron en Strogen. Pero mi hermana no lo pudo ver porque la dejaron porque ya estaba desfigurada. Le faltaban las uñas de los pies, de las torturas que había tenido. Yo estoy orgullosa de él. ¿Sabe por qué? Porque de las torturas que él tuvo no denunció a ningún compañero, de las cosas que tal vez creían los milicos que él sabía. Yo sé que justicia no hubo con él porque no se descubrió nunca nada, nunca nadie cayó preso. Los torturadores de él tal vez siguen caminando por las calles donde yo voy.
o tal vez siguieron entrando a mi casa cuando no allanaban. Fíjate, vos te vuelvo a decir, a Roldán fue concejal por el peronismo. Así que creo que esa misma noche que él lo secuestran, lo matan. La autopsia en Diamante fue muerte por inmersión. Nosotros hicimos lo imposible para lograr la resumación del cadáver y se hizo otra autopsia, donde entre otros participó el doctor González, el doctor Volpe, donde hace una descripción pormenorizada y se determina que había levantamiento de uñas, con pinza, que había sido torturado, quemado con cigarrillo. Yo sé que la causa comenzó, hasta hubo secuestro del libro de guardia, donde había un blanco que la policía no sabía justificar que había hecho la camioneta en los horarios que había estado afuera. Yo tenía que declarar un 21 de abril, recuerdo hacia los 30 días, y el domingo anterior, o sea, el día 20 de abril, una comisión policial me busca en mi casa y, bueno, me detienen por 5 años y infracción, así que no pude en ningún momento aportar nada a la causa. Acá en Paraná, el primer desaparecido, secuestrado y asesinado fue mi hermano. Y estábamos en un gobierno peronista, que lo habían elegido los compañeros, la gente, y sin embargo hubo persecución, muerte, asesinato. Y con esto te quiero decir que cuando por ahí hablamos de que se juzgaron a las juntas militares, y los que no estuvieron en ese tiempo, que era un gobierno elegido por nosotros, no fueron juzgados. El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla asumió la conducción del país en horas de la madrugada. En Entre Ríos, Enrique Tomás Cresto fue desplazado del cargo de gobernador y el general de división Abel Teodoro Catuzzi le tomó el juramento de rigor como nuevo interventor al entonces coronel Juan Carlos Trimarco. Así se inició el denominado proceso de reorganización nacional y comenzó la etapa más negra de nuestro país. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Silvia D'Agostino era funcionaria del gobierno de Enrique Tomás Cresto. El golpe del 76 fue un golpe anunciado. O sea, vivimos esperando el golpe de Estado desde el mes de diciembre, fin del año anterior. El interinato de Luder fue la posibilidad de que el golpe no se hubiera producido. Por lo menos yo estoy convencida de eso. Creo que el egoísmo de la señora Isabelita hizo que esto se exacerbara y se produjera. 22 de marzo del 76. ¿Dónde estabas? Yo estaba en la oficina, sabíamos que esto ya caía, había reuniones en la Casa de Gobierno, todos sabíamos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Yo me acuerdo que estaba embarazada, me acuerdo que tenía miedo al qué podía pasar. Esa noche dormí en la casa de una amiga cuyos padres eran dirigentes radicales, me querían mucho. Me acuerdo que mi viejo vino a la madrugada a buscarme, que había llegado la citación para que me presentase al otro día y que había garantías para los funcionarios de que esto era una cuestión de fórmula. Me acuerdo creo que era mayor, Cristoforetti, el desparpajo y el desdén con que nos trató al otro día cuando hizo
la entrega y la recepción de toda la documentación de la Secretaría de Planeamiento. Ya a partir del golpe, digamos. Ya a partir del golpe. Como diciendo, de acá no se pueden llevar nada, vamos a inventariar todo lo que hay. Una actitud espantosa. Y a partir de ahí un periodo donde a mí particularmente no me pasó nada, pero sí alrededor mío. Estaban ocurriendo cosas espantosas, gente amiga, amigos de amigos, allanamientos, desapariciones, ¿Te acordás de algún gente con temor. Sí, me acuerdo de un caso de un médico que era asesor de Papi en el Senado, un sanitarista brillante, que era también estaba en el Hospital San Martín, en el Hospital Escuela, Camps Palacios. Tenía el problema de que tenía el apellido Camps, era un doble apellido, Camps Palacios, pero cuando lo metieron adentro era como que hubiera sido Camps. Y realmente este chico se salvó, pero cuando volvió a la vida, digamos, aparte que le faltaban los dientes y que tenía marca en todo el cuerpo, estaba tan loco que se fue a España, en un pequeño pueblo, nunca más volvió a la Argentina, desconoció a su familia, desconoció a todo el mundo, nunca más quiso que le mencionaran la Argentina. Un técnico, un verdadero técnico, un gran especialista. Y ya en el 23 ya teníamos muchísimas evidencias de que pareciera que el día siguiente efectivamente se iba a producir ese golpe. Pero ya en la noche uno terminaba tratando de escuchar informaciones. En aquellos entonces, como siempre, había que poner las radios uruguayas, que por ahí se suponía que podían darnos alguna información más cierta. Pero era casi un hecho, y creo que ya como a las 12 de la noche ya nos enterábamos de que había sido detenida la presidenta en ese entonces, o sea que evidentemente el golpe ya estaba consumado. En la madrugada, por ahí creo haber despertado alrededor de las 5 de la mañana, y lo primero que uno hizo fue tomar la radio a ver qué se podía escuchar. Bueno, la música clásica, la característica de los golpes militares, o sea que ya estábamos en un gobierno de facto. Y recibí una visita curiosa alrededor de las 6 de la mañana de un grupito de empleados municipales que iban a mi casa a consultarme qué hacían, o sea, si iban a trabajar, si se presentaban, si no se presentaban, o sea, qué hacer. De hecho, yo me comuniqué por teléfono en ese entonces con Esparza, ella estaba, había sido detenido, la esposa me comunicó que alrededor de las 5 de la mañana ya lo habían ido a buscar. Por lo tanto, yo supuse de que en poquitas horas más me iban a buscar a mí o a todos los que éramos funcionarios. No ocurrió así, por lo tanto, en incertidumbre total, a la hora normal que íbamos a trabajar, que era a las 7 de la mañana, me dispuse a concurrir a la municipalidad y fui. En la puerta, bueno, estaba un grupo de custodia de la Fuerza Aérea, que eran los que habían tomado el gobierno municipal. Ya me tenían evidentemente identificado, creo que llegaban en ese mismo momento otros compañeros secretarios también. Con mucha educación, en la puerta se nos informó de que habían tomado el gobierno y que ya estaba a cargo de la intendencia en ese entonces el señor Pagotto, y que bueno, que nos quería explicar personalmente las razones del golpe y quería hablar con nosotros. Todo en términos muy de buenos modales. Nos invitaron a subir a la intendencia, fuimos, nos saludó uno por uno el señor Pagotto. ¿Quién es el vos y quién no estaba? Creo que estaba el doctor Talagañez, que era secretario de gobierno, estaba el señor Ramos, que era el secretario general, Juan José Moreno, que era el secretario de Obras Públicas, y Emilio Fernández, que era el secretario de Servicios Públicos. Nos atendió a todos en una rueda así, y bueno, nos explicaron de que las Fuerzas Armadas tomaban el gobierno, que eran para pacificar el país, que era para concluir con toda la guerrilla, y por supuesto algunos argumentos de índole económica que me hicieron recordar después el famoso discurso de Martínez Dios el mes posterior, ¿no? O sea, todas las razones que, bueno, algunas cuestiones eran ciertas, o sea, realmente habría un clima de cierta guerra en el país, había un clima de violencia, había malestar, o sea, lo cual no ignorábamos ninguno, pero supuestamente nos explicaron de que ellos venían con la misión de
pacificar el país. A mí no me gusta hablar de esto, me hace poner mal. Bueno, 16 de septiembre del 76, orden de detención para todos los exfuncionarios, hubiéramos ocupado cargo técnico, político, el que fuera. Yo me acuerdo que llegaba al sanatorio con el Moisés de mi bebé. ¿Qué tenía? Que tenía un mes, porque después de hacer declaraciones en la justicia, había nacido con un mes y pico de anticipación. Resulta de que me hicieron juicio por haber anticipado los fondos para el Parque Industrial de Gualeguaychú y de Paraná, fondos que estaban en el presupuesto nacional garantizado para la provincia de Entre Ríos, que habíamos conseguido pelearlo, me acuerdo, con el coronel Cerini para que vinieran a Entre Ríos. Una chica que había sido secretaria de papi del partido y que era muy amiga del jefe de policía, me acuerdo que yo bajo del auto en la puerta y me intercepta y me dice, ¿qué haces? Nada, vengo a trabajar. Me dice, pero te fueron a buscar. Yo no tenía idea. Parece que la racia había sido tan grande la noche que seguía la mañana y no habían alcanzado a llegar a algunos lugares. Bueno, con lo puesto, la mamadera, la muda del bebé, mi viejo, mi marido, me cruzaron a Santa Fe, de ahí me fui a Buenos Aires y a un lugar que paradójico, una viuda, hermana de papi, hermana mayor, vivía a una cuadra de la Policía Federal, calle Moreno, y ese fue mi primer lugar. Aún hoy no supero los ruidos de las sirenas y de la policía. Bueno, y de ahí me fui. Daba la paradoja de que yo no podía entrar a Entre Ríos, pero sí podía entrar y salir del país, porque a nivel nacional no tenía ningún prontuario, digamos. Un año duró esto hasta que levantaron Pero el hecho fortuito de encontrar a esta chica hizo que no me detuvieran. ¿Y te fuiste de dónde me dijiste después de Buenos Aires? Después fui a Uruguay. ¿A Montevideo? ¿Cómo viviste? Viví. O sea, te fuiste con tu... Me fui con el bebé iba y venía, iba mi madre, iba mi padre, iba mi marido, fue un año, y me movía, no estuve permanentemente en el lugar. Por el hecho de seguridad, por la seguridad. ¿Pero te avisaron que podía... Sí. ¿Que se habían cruzado a buscarte o algo? Mira, viste que era todo rumores, todo esto, lo seguían a mi marido, a mi madre, robos en la quinta que teníamos, en la casa de mi padre, una vez que habían viajado a verme, bueno, eran cuasi allanamientos. ¿Cuándo volviste? Y cuando volví, justo fue un año después, 17 y 18 de septiembre del año siguiente, ya había salido el decreto diciendo que ya no. ¿No te iban a investigar más? Claro. Fue durísimo. La gente no te saludaba en la calle. Y yo creo que si no hubiera tenido el sanatorio de mi viejo para venir a trabajar, tampoco hubiera tenido laburo. Viste que todo el mundo tenía miedo de hablar porque si te habían buscado, había salido en todos los medios como buscado y qué sé yo, viste que todo el mundo decía, y habrá andado en algo. O qué, por qué habrá sido. Y viste que nadie quería contaminarse ni por la duda acercarse a la gente que había estado investigada o buscada o todo esto, ¿no? Fueron años duros, la verdad que fueron años duros. Y después de golpe, bueno, todo se fue volviendo a la normalidad. Pero lo que no vuelve a normalidad son toda la gente que no pudo volver. Y yo por eso te decía que no quería hablar de esto. A mí me hace mal hablar de todo esto. Me hace mal hablar, me hace mal leer de que hay gente que sigue diciendo de que no sabía lo que pasaba. Porque yo creo que en la Argentina no hubo nadie que no tuviera un amigo, un familiar, un amigo de un amigo, que no estuvo investigado, buscado, detenido, ido de la Argentina. Entonces, por ahí estábamos entretenidos con el deporte o con cualquier cosa y no mirábamos para lo que estaba pasando. En agosto, un día sorpresivamente, yo estaba, recuerdo bien, baldeando el garaje de mi casa hacia la puerta abierta y yo en malla.
Era un día, por más que era agosto, era invierno, pero era un día de relativo calor. O sea, estaba en Malla, baldeando el garage, había terminado de lavar el auto. Y pasa un camión del ejército lleno de soldados, como era típico. Pasa otro camión, también era típico, todos los de cada rato pasaban. Pero uno por ahí ve que se detuvo en la media cuadra. El otro vi que se detuvo un cachito más adelante. Me paro a observar qué pasaba y veo el tercer camión que para frente a donde yo estaba. Y ahí, todos con ametralladora, fusiles, yo estaba en Malla, o sea que obviamente no tenían ninguna arma, ninguna cosa, se venían a mi casa. Bueno, me dijeron, mire, lo tenemos que llevar, que yo queremos revisar su casa, si aquí hay armas, si no hay arma, pregunte. Le digo, yo tengo un arma, yo tenía un revólver registrado, todo absolutamente bien, nunca lo usé, ni sé cómo se usa, pero lo tenía. ¿Dónde está? En tal lugar. Cuando voy hacia el dormitorio, que donde estaba, adentro del dormitorio había 5 o 6 soldados, en el fondo de mi casa había como 15, arriba de los techos había otros 1000, todos me apuntaban. Digo, ahí está el arma, sáquenla, la sacaron. Para entonces otro grupo estaba revisándome el escritorio, habían dado vuelta los papeles, otros revisaban el ropero, otro revisaba la cocina. Yo tenía nenas chiquitas, una era de 2 meses, 3 meses, las otras un poquito más grandes no estaban en casa de ese momento, gracias a Dios. O sea, a mi señora la habían retenido en un lugar fuera, pero sí, o sea, no hubo golpes, no hubo nada extraño, tampoco nosotros tuvimos ninguna reacción violenta. Y revisaron algunas cositas, me preguntaron algunas cosas. Y dice, bueno, lo tenemos que llevar. Bueno, ¿tengo que llevar a dónde? ¿Por qué? No le puedo dar explicaciones. ¿Te hicieron cambiar por lo menos? Bueno, yo me pongo una remera que estaba para ahí cerquita y uno de ellos, así muy en secreto, me dice, llévate un saco. Saco. Pero bueno, manoteé un saco, o sea que yo andaba de vaquero, zapatilla y un saco puesto arriba. Nunca entendí por qué, pero bueno, después supe por qué era. De ahí fuimos directo a un calabozo. Y en el calabozo te puedo asegurar que la temperatura no era muy agradable, o sea, si hacía realmente frío y no había más, una frazadita había tirada ahí y nada más, ¿no? Pero cuando me llevan arriba del camión, noto que estaban mis colegas secretarios, estaban arriba del otro camión, o sea, lo veo a Talagañez en un camión, lo veo a Ramos en otro camión, o sea que un poco la tranquilidad de decir, acá vamos todos, o sea, si no era algo grave contra mí, digamos, ¿no? Un poco eso sirvió como para decir mal de muchos, ¿no? No nos dieron ninguna explicación, fuimos a la cárcel, nos metieron en un calabozo cerrado ahí, 3 días, 4 días dentro de un calabozo, nadie me dijo para qué estaba ahí, por qué, nada, hasta que por ahí en algún momento vinieron, abrieron el calabozo, y dice, bueno, saque su colchón y vaya al lugar de presos comunes. Nos mandaron adentro de la prisión, o sea, en el lugar donde estaban todos los demás presos, que lo tomamos como una especie de festejo, ¿no? O sea, lo que es estar muy mal a pasar a estar menos mal, o sea... En la capital enterriana existieron varios centros clandestinos de detención. El más feroz fue el denominado La Casita, ubicado detrás de la Segunda Brigada Aérea. El otro se encontraba en la antigua comisaría del barrio El Brete. Un tercero era el que estaba al costado de los cuarteles de la Segunda Brigada de Caballería. Era la escuela Álvarez Condarco, que dependía del ejército y se utilizaba como lugar de tortura cuando no se dictaban clases. Horacio Volpe nunca había vuelto a pisar este lugar. Retornó con la producción del programa 25 años después. A mí me secuestran el 28 de octubre, en el campo, en la localidad llamada Sauce Pintos. Yo trabajaba ahí una chacra que era de mi padre. Y de ese día yo conozco bien la zona, aunque venía encapuchado y venía en el piso del auto, me traen acá a comunicaciones. Sabía que estaba en el ejército, pero no sabía dónde, bien en qué parte. Y efectivamente, una vez a la semana más o menos me di cuenta que estaba en comunicaciones. El ejército no hizo nada conmigo en ese primer momento, o sea, estuvo 1 mes y pico,
y me llevó a la cárcel. Después sí me saca de la cárcel, ya el 28 de diciembre que me trae acá. Primero me preferían amenazas diciendo que si yo no firmaba lo que ellos querían, me iban a traer a lo que llamaban la parrilla. Y yo dije que yo no iba a firmar nada, digamos, en forma voluntaria. Lo podía firmar en contra de mi voluntad, pero voluntariamente no iba a firmar nada. Y bueno, me amenazaron, me lanzaron en la cárcel y un día me fueron a buscar, que fue el 28 de diciembre. Da la casualidad, el 28 de diciembre, el Día del Inocente, pero es otra historia. Y me traen acá, y acá me tienen, creo que una semana, yo no me acuerdo bien si son 7 días, 8 días, pero algo así, ese lapso de tiempo me tienen acá, trataron de sacarme un interrogatorio que yo no entendía tampoco de qué era, porque me hablaban de gremios municipales cuando yo no tenía nada que ver con gremios municipales. Ni ellos mismos creo que sabían lo que andaban buscando, pero bueno, de cualquier manera funcionaba como un tribunal de la Inquisición. Si yo firmaba, estaba todo bien, era legal. Si no firmaba, y así me tuvieron una semana acá. O sea, la tortura fuerte fue acá. Acá. ¿En qué consistió la tortura? Y fundamentalmente yo estaba estaqueado en una cama, en un elástico de cama, y bueno, era todo picana eléctrica y golpe, pero fundamentalmente picana. Y después me dejaron. ¿Nunca pudiste ver a nadie? Había un hombre que era un suboficial del ejército, que yo lo reconocía, que yo no lo vi en ese momento, lo vi dando vuelta después, que era un suboficial, yo no me acuerdo en este momento el apellido, yo creo que en el juzgado, en el juicio yo lo dije. Era un suboficial de Diamante, yo no me acuerdo bien en este momento el apellido, que está acá. ¿Zapata? Y creería que sí que era Zapata, pero no estoy tan seguro que fuera él, yo necesitaría verlo de vuelta. Y después, por supuesto, estaba el teniente primero Appiani, había otro oficial que tiene que haber sido un capitán en esa época, un morocho que se peinaba la gomina, que era bastante cretino porque por los enjuagues que hacía de confundir. ¿Qué me querés decir? ¿Que te sacaban, digamos, o sea, no te torturaban con capucha, sino sin capucha? No. ¿Que vos lo podías ver a los tipos? No, en algunos momentos cuando a mí me dejaban de dar con picana, me dejaban un tipo, entonces salían a conversar y hablaban entre ellos, y en algún momento yo lo pude ojear a Piani, que estaba dando vuelta por ahí, y a este hombre. En ningún momento ellos intentaban dejárselo. Yo sabía que sí. Aparte yo mismo no trataba de ver, porque yo sabía que si lo veía, ahí nomás me pegaban un tiro. O sea, yo no tenía que verlos a ellos. Pero en el momento que a mí me dejaban, que ellos se ponían a conversar entre ellos, yo podía ver algo, trataba de verlo, pero sin que ellos supieran, porque si no automáticamente yo no tenía ninguna posibilidad de seguir viviendo. Cuando yo me levantaba, veía el techo de la iglesia del Cristo. Y eso era un referente. Cada vez que me levantaba veía eso. Y yo decía, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello? Hasta que me di cuenta que era mi lugar era el techo y la iglesia. A raíz del techo y la iglesia yo pude identificar dónde estaba en ese momento, que era esto. Que indudablemente está muy cambiado esto, no tiene nada que ver con lo que era hace 25 años atrás. Pero que el lugar, la dirección es esta, acá. ¿Y pudiste saber si de alguna otra gente que hayan traído acá también? Yo sentí comentarios que ellos hablaban de una escuelita, en la casa se hablaba de una escuelita, pero como había 2 o 3 dando vuelta, en un momento sí, yo sentí un comentario de algunos de los compañeros que lo habían traído acá y que sentíamos lo mismo, sentíamos chicos dando vuelta. Yo no pude ver ninguna figura, digamos, de chicos con guardapolvo en el político, más por la fecha que era el 28 de diciembre cuando me trajeron a mí. Pero sí había chicos, y eso es lo que era el comentario que había en la cárcel, que era un lugar donde había alrededor muchos chicos. Todo el tiempo que estuve acá, lo único que me dieron fue agua. Yo estuve 7, 8 días que no comía acá, no había nada. Yo estaba estaqueado con agua. Cuando volví después de 8 días, 7 días sin comer, había perdido como 10 kilos, no sé cuántos kilos había perdido, así que estaba consumido. Manuel Ramat tampoco había vuelto al lugar donde fue más salvajemente torturado. Lo hizo recién ahora,
La vieja comisaría del Brete es hoy una casa de familia. Su dueño tapó el sótano donde se torturaba y, aunque no permitió el acceso a la casona reformada, contó un detalle sucedido entre 1989 y 1990 que le sorprendió. Fue cuando llegó una persona que le pidió permiso para acceder, bajó al sótano y destruyó todos los rastros que allí había, como para que ya no existan esas huellas del dolor y la impotencia que aún siente Manuel en su cuerpo. ...27, 28 de septiembre del 76. Hasta ahí teóricamente legal. De la jefatura de policía me saca el oficial Carballo junto con otra persona. Íbamos en un auto normal, me cruzan a Santa Fe, en una zona donde actualmente hay venta de pescado a mitad de camino, se meten en un monte y me hacen meter en el baúl. Esposado atrás, ahí cambió violentamente el trato, y me traen en el baúl hacia un lugar que yo no podía ver, pero abriendo por una rejilla, por algún hueco del baúl, pude ver que se cruzó el túnel, que se cruzó el seminario, y después me entero de que, bueno, cuando me traen al lugar era la vieja comisaría del Brete, sacando conclusiones a lo largo de mucho tiempo después. ¿Y acá? ¿Qué pasó? Acá en un calabozo, bueno, vendado los 40 y pico de días que pasé acá, aislado del resto, pero se veía, sobre todo a la noche, un intenso movimiento de autos, gritos. De ahí del calabozo nos sacaban, o te sacaban individualmente a un lugar enfrente, a una galería. Había un sótano que se descendía unas escaleras bastante empinadas, y bueno, esa era la sala de tortura. Y la amenaza constante del interrogatorio a cualquier hora y sobre todo a la noche. Es decir, a la noche había un gran movimiento, evidentemente por los gritos, por el movimiento, pasó mucha gente por acá. Uno no la pudo ver porque estaba permanentemente vigilado, con los ojos vendados, y eran muy escasas las oportunidades de por ahí levantarse un poco la venda. Compañeros, digamos, había voces, por ahí no se podía. Sé que pasó Luis Otera, sí pasó. En algún momento pude reconocer la voz de él, pero del resto había voces, voces de mujeres que las golpeaban, pero no se podía, estaban más lejos, ya estaban en otra calabozo, en otra zona, no se podía llegar a identificar. Pero había muchísimo movimiento, muchísimo. A la noche, sobre todo, es cuando empezaba, sin horario, el entrar y salir constantemente de vehículos, frenadas, gritos y golpes, todo eso. ¿Y vos creías que había personal policial únicamente o había de alguna fuerza armada? No, supongo que estaban ejército y policía. Supongo que estaba ejército y policía. Es decir, en los interrogatorios inclusive había gente que se identificaba, no con nombre, pero diciendo de que era un oficial de ejército que estaba a cargo de todo. Acá no pude identificar más que al oficial Carballo. En otros lugares donde nos llevaron después estuvo en los interrogatorios en la tortura el teniente en ese momento Appiani, hoy es Appiani el defensor de Macera, el defensor del turco Julián. Anoche apareció por televisión. El sótano era el lugar de tortura. ¿Y el método? El método era, bueno, variado. Los golpes, las amenazas, los golpes en las orejas, el submarino, la picana, es decir, había montones de métodos y después la tortura psicológica permanente, la amenaza y el hacerte saber o el hacernos saber de que permanentemente nos decían que éramos boletas. En esos 40 días permanentemente uno pensaba que en cualquier momento lo iban a matar. No tenían freno y sobre todo no saber qué era el destino de la familia. O sea, no saber qué pasaba con mi familia. Tenía una nenita de meses, y mi señora y mis padres, mi hermano. Hacía muy pocos meses habían asesinado a mi hermano en Campana.
Esa fue tal vez, junto con la situación personal, el mayor dolor, la mayor angustia. Y después el oír los gritos a la noche de las personas que traían, sobre todo de las mujeres, que, bueno, lo volvía absolutamente mal a cualquier persona. Hugo Nicanor Barrios fue jefe de inteligencia de la policía de Entre Ríos durante 1976. El lugar donde se encontraba la sede policial es hoy el Museo de Bellas Artes. A fin de 1975 tenía el grado de comisario principal y me incorporaron al primer curso de la Escuela Superior de Policía. En ese momento nosotros veíamos todo lo que estaba aconteciendo alrededor de todo el país. Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que era bastante delicado. Y acá en Entre Ríos se mantenía bastante tranquila la cosa. Las directivas, había un gobierno civil constitucional, don Enrique Tomás Cresto, que era moderado, digamos. Y la cosa andaba medio bien. Hasta que llega el 24 de marzo del 76. Bueno, pero pasaron cosas antes, o sea, te recuerdo por ejemplo que en el 75 los secuestran a Pichón Sánchez, que era un militante de San Agustín. Nos secuestra investigaciones en la esquina de Corrientes y Uruguay, y después aparece muerto. O sea, no sé si recuerda el episodio. Un muchacho que después apareció muerto en Diamante, apareció flotando en el río. ¿Cómo se acuerda del episodio ese? Sí, me voy acordando, sí. Todas las investigaciones dieron cuenta de que, o sea, incluso hay testigos de que dan cuenta de una estanciera de investigaciones, o sea, un caso como ese, por ejemplo. Hasta diciembre del 75 que nos incorporaron al curso, yo estaba a cargo todo el año 75 estuve a cargo de la seguridad de la Confederación General del Trabajo, Delegación Regional Paraná. En ese tiempo funcionaba en calle España y los dirigentes gremiales estaban permanentemente amenazados por los dirigentes Montonero o del Ejército Revolucionario del Pueblo, porque ellos querían penetrar en las organizaciones gremiales y los dirigentes gremiales se mantenían bastante unidos al peronismo tradicional. Entonces ellos pidieron un servicio de seguridad al gobierno de Cresto y me mandó a mí a cargo de eso. Tenía alguna experiencia porque había tenido a cargo la seguridad de ahí de la gobernación, tanto de él como del anterior gobernador Fabre. Así que nosotros estábamos, no le puedo decir, yo no estaba prestado.